Y escuche esto, según datos del Centro de Atención al Talento, institución que trabaja con niños con un IQ superior al promedio, que es 95% de los alumnos sobredotados o superdotados de nuestro país no son detectados por falta de un diagnóstico adecuado. Y bueno, por ello, justamente, pues realizaron una investigación que, entre otras cosas, demostró que bajo la implementación de ciertas herramientas, la inteligencia de un niño sobredotado puede incrementarse hasta en un 20%. Pero precisamente para platicar de este tema, agradezco que nos tome la videollamada al doctor Andrew Almazán Anaya, director de investigación del Centro de Atención al Talento. Doctor, muchas gracias, bienvenido y buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, sabemos y hemos pues conocido que a lo largo de muchos años la fuga de talentos es una de las principales fugas y es uno de los principales, se le puede decir así, pérdidas de un país, sobre todo un país como el nuestro que está constantemente en vías de desarrollo, porque no tenemos la infraestructura, porque no existen las condiciones. ¿Qué tanto afecta esto en otros rubros? Si me refiero a rubros económicos, rubros de desarrollo científico, cuando no podemos contar con las condiciones para mantener a estos talentos y a partir de su investigación, ¿cómo sí poder mantenerlos, doctor? Muy bien, bueno, aparte del trabajo que he realizado, bueno, como tal, dirigiendo el Departamento de Psicología del CEDAT, del Centro de Atención al Talento, ha sido, sí, bueno, parte de cuantificar el trabajo que se hace directamente con niños y jóvenes talentosos, pero también viendo el impacto que tiene cuando no se usa esa inteligencia. Cuando tenemos una pérdida de talentos, es que un joven se va del país, generalmente a veces solo vemos la parte de, bueno, el futuro, ¿no? De, por ejemplo, un joven que quizá puede haber hecho un descubrimiento, puede haber sido el futuro Albert Einstein, Marie Curie, un futuro investigador o líder social que pudo haber hecho un cambio y bueno, y un país se lo lleva. Pero a veces olvidamos que ese joven, hace los 18 años, fue criado y educado en México y bueno, se invirtió de cierta manera cierta educación y tiempo y crianza. Y eso ya el Departamento de Educación de Estados Unidos lo cuantificó como una pérdida de $70,000 por cada joven que Ujú. se va. Entonces, México, cada vez que un joven decide irse y México no pudo retenerlo, se pierden $70,000 en promedio. Eso es lo que el país pierde económicamente de manera directa. Ahora ya no hablemos de la parte de futura, porque si una persona es inteligente pues, y va a desarrollarse y trabajar, también sepamos que la parte de la inteligencia que es hereditaria significa que los Ujú. futuros hijos y nietos que ya nazcan en otro país, pues también son parte de ese talento de México que se está exportando. Ahora, llegándonos al tema de cómo se puede desarrollar, parte de una investigación que realicé en un posgrado de psicología en la Universidad de Harvard, donde hice mi maestría, Ujú. fue encontrar cómo la inteligencia también puede aumentar. Entonces, sí puede disminuir, se puede fugar, pero también puede retenerse y estimularse. Y lo que trabajé en un artículo incluso que se publicó apenas el mes de pasado fue cómo la educación especial y los enriquecimiento pueden aumentar la inteligencia a largo Ujú. plazo. Entonces, como igual que un músculo, si lo ejercitan, puede incrementar de fuerza, bueno, igual la inteligencia puede subir hasta 19%. A estos cambios lo que indican es por qué la educación sí funciona, pero también nos dan el tema de por qué es tan importante trabajar desde la infancia y no esperarnos a que ya tenga 17 o 18 años el joven y en ese momento querer pues, intervenir. Claro. Doctor, muy buenos días. Lo dice muy bien. Creo que es importante detectar en qué momento empezar con este aprendizaje. También me gustaría preguntarle cuáles son este tipo de materias que pueden ayudar a incrementar el coeficiente en los niños más pequeños. Bueno, cuando hablamos de un niño pequeño, por ejemplo, creo que uno de los aspectos que a veces han sido más polémicos es enseñarles a leer y escribir antes de la edad tradicional. Entonces, a los 7 años es el promedio en que un niño diga a enseñársele, porque aprender incluso se puede hacer antes. Hemos tenido en la ciudad niños de los 2 o 3 años que con el estímulo adecuado y bueno, obviamente la pedagogía adecuada ya pueden empezar a estudiar y leer por su propia cuenta. Eso implica que se vuelven autodidactas. Entonces, una parte muy importante de este tipo de aprendizaje es enseñarles a ser autodidactas. O sea, que no siempre va a haber un adulto o una persona con más conocimiento que les va a enseñar. Otro tema que incrementa las habilidades es enseñar matemáticas, pero por ejemplo aspectos como álgebra, incluso antes de temas tradicionales matemáticos. Y esto parecería que es una inversión de las estrategias educativas tradicionales, pero esto ya lo hacen en ciertos países desarrollados como Finlandia, en Suecia, incluso en algunas escuelas de alto rendimiento de China. Esto lo que indica es, y podemos resumir la estrategia con un modelo específico que es no limitar el conocimiento dependiendo de la edad. Entonces, si alguien tiene una habilidad, ¿por qué frenarle la capacidad y la posibilidad de poder acceder a un conocimiento más avanzado?
Claro, doctor, pero tomando en cuenta además los datos que nos dice que son muy importantes, que son concretos, son datos duros después de tanto trabajo, tantos años de investigación, son dos aspectos importantes los que hay que tomar en cuenta. Cuando no se detecta a un niño con un coeficiente intelectual alto a tiempo, este niño pierde esa capacidad con el tiempo, es decir, esta capacidad intelectual se va mermando, se deja de desarrollar, se va secando, si podemos usar ese término, y sobre todo tomando en cuenta lo que Albert Einstein dijo en un momento, que el ser humano en promedio usa solamente el 1% de su capacidad intelectual. Si se puede llegar al 19, al 20%, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando también de proyectos impresionantes que inclusive ahora, más que nunca, representan la conquista inclusive de otras latitudes, que representan al espacio, Marte en este caso, gracias al descubrimiento y al desarrollo de estos niños. Pero ¿qué pasa cuando un chico con estas características no es descubierto y no es desarrollado? ¿Sí puede llegar a perder esta capacidad? Bueno, justamente la inteligencia, como mencionaba, funciona igual que un músculo. Incluso aparte del trabajo incluso mi tesis en Harvard fue sobre cómo se puede incrementar a largo plazo. Es cómo se podía, hace 10 años, lo que se hubiera hecho en un niño de 6 años, a los 16, iba a incluso influir en qué tantas probabilidades tuvieran de ingresar a la universidad. Pero por eso solo se puede entender si también hay lo contrario, de que cuando no se hace nada, cómo puede disminuir. Entonces sí, la inteligencia puede disminuir. Ahora, no, claro que si un niño disminuye la inteligencia y luego se intenta recuperar, sí se puede hacer algo. Solamente que entre más pasa el tiempo es más complicado, porque hay ocasiones en que el niño va creciendo y simplemente ya está en un estado de confort y ya no desea pues que estimular esas capacidades. Pero también porque un niño sobredotado, más en México, cuando no es detectado de manera correcta, generalmente sí lo detectan de otra manera. Les dicen que son niños con TDAH, déficit de atención y hiperactividad, que son niños con Asperger, con autismo. Entonces, en lugar de centrarse en buscar por qué es inteligente, se empiezan a centrar en que tiene un problema. Porque los signos de que está disgusto en la escuela, que es hiperactivo, que se distrae, que quiere aprender más, los sigue manifestando. Pero entonces empiezan a ser reconocidos como si fueran parte de un trastorno. Entonces, eso es algo que también afecta el tema de inteligencia, que al momento en que se confunden a estos niños, se les dan tratamientos como si tuvieran un trastorno. Y ahí es donde Claro. entra el tema de un diagnóstico acertado. Claro, el diagnóstico es indispensable cuando no es acertado, o en este caso acertado, hace una gran diferencia. Y particularmente en su caso, doctor, pues usted fue descubierto también muy temprana edad y pudo desarrollar esos talentos que ahora también, y con estas técnicas, estos métodos, puede compartir para seguir desarrollando la capacidad de tantos chicos. Así que le mandamos un abrazo, felicidades también por ser incluyente, incluir a tantos chicos en este proceso, indispensable para el desarrollo económico y de muchos sectores en un país como el nuestro. Un abrazo, doctor, y muchas gracias. Seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.